Si no fuera el Señor, estaríamos perdidos, pero bueno, Él es Dios. Glorificamos su santo nombre, porque así como Él dice que Él es santo, realmente Él es santo. Nosotros no podemos moverlo con nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras quejas, más al contrario, hermanos. Cuando se muestran las cosas difíciles es porque el Señor está ahí. Y es bueno entregarle nuestras debilidades de manera que el Señor los tome y nos acostumbremos a caminar con Él. Él siempre estará, siempre está con su pueblo. Así que yo agradezco a Dios por la firmeza de las almas en el Señor. Hay entre el pueblo hombres y mujeres fieles al Señor. Tenemos la plena confianza y la seguridad que en sus manos está nuestro futuro, así que pronto veremos resultados. Se los digo, hermanos, porque eso es lo que el Señor pone en el corazón. Gloria a Dios. Agradecido por la fidelidad de Dios. Muy bien. Vamos a leer, hermanos. Vamos a hablar precisamente, si nosotros nos enfocamos en lo que dice la palabra, vamos a ver lo que dice la palabra. Y aunque a veces redundamos, pero la palabra del Señor dice que no volverá vacía mientras Él más hable con ese respecto, entonces seguirá formando en nosotros, hermanos, bases fundamentales para que la palabra de Dios sea la fuente de nuestra inspiración. Así que ahora yo tengo un pequeño problema, pero ese problema lo arregla el Señor. Antes, hermano, la semana pasada veía con el ojo derecho un poco más que con el izquierdo, hasta que mi ojo se fue, hermano, al fondo. Ya no veía. Pero en mi ser interior había una voz que decía: espera, espera, confía y espera. Entonces yo le decía al Señor: yo soy real, Señor, te digo lo que está pasando. Y ahora se ha volcado el problema. Más veo con el izquierdo y se va aclarando el izquierdo, y el derecho ya no veo, entonces como que se me desenfoca un poco. Y no quiero forzar hasta que el médico me diga: te operamos el lado derecho y tenga la recuperación. Pero todo esto, hermanos, está en manos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Todo está. Mi confianza no está en el médico, mi confianza está en aquel que me dio los ojos y me dio la vista. Tenía una vista excelente, hermana, que veía kilómetros, hermanos. Me acuerdo que de la casa de mis padres yo veía al otro lado del río, hermano, una distancia terrible. Veía bajar a mi mamá con su bastón, porque ella usaba su bastón para bajar en las pendientes y los desniveles del camino. Mi mamá era gordita, mi hermana Consuelo la conocía. Y ella bajaba y se paraba en esas laderas para mirar. Y yo lo veía a mi mamá. Veía lo que traía y todo. Muy bien. Ahora vamos a hablar, hermanos, sobre el enfoque realmente de nuestra fe. Entonces vamos a ir al libro de Romanos.
Y voy a pedir que alguien lea Romanos 10, 14, Amén. 15. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han creído? ¿No han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Amén. Mire, hermano, Como 4 está cosas. escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Gracias, hermano. Completo está el mensaje ahí. ¿Cómo invocarán aquellos? Dice, ¿cómo invocarán aquellos? ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? En el cual no han creído. Muy bien, ahí nomás, hermano. Entonces, a veces en la iglesia, hermano, toma asiento, hermano, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra. Bendícela, Señor, amado Dios, y prospérala en el corazón del que cree. Padre, y tú conoces esos corazones, y prospéralo y fundamentalo, amado Señor, de manera que su confianza completa esté en ti, de los que creen y de los que invocan tu nombre. Bendice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Mire lo que dice. ¿Cómo invocarán en aquel que no han creído? Entonces, hay mucha gente que no invoca el nombre del Señor, y esos a veces están en la iglesia. Dice, ¿cómo invocarán tu nombre en ti los que no han creído? ¿Y quiénes son los que no creen? Los ateos. ¿Cómo invocarán el nombre del Señor si no creen en Él? Si por más que esta palabra está en las manos, gloria a Dios, no creen. No creen, entonces no creen. Porque no creen es porque no leen. No invocan el nombre del Señor por más angustia que tengan. Porque no creen. Su confianza no está en Dios. Su confianza está en otras cosas. ¿Cómo invocarán en aquel en quien no han creído? ¿Qué más dice? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel en el cual no han oído? El mundo, hermanos, el mundo está perdido. El mundo está perdido. ¿Por qué? Eso nosotros tenemos que tenerlo muy bien en la mira. El mundo está perdido porque no conocen a Dios. Y nosotros salimos a la calle. ¿Cuántos estamos saliendo a predicar? 5 más o menos. Pero ¿cuántos hay por ahí que pasan? Decenas que no han creído. Entonces nosotros sabemos la diferencia. Hay miles en el mundo que no creen en Dios y viven en su peor ignorancia
en su peor miseria, viven cada día, hermanos, lamentándose, cada día esforzándose más y más y más y más. Los ricos tienen dinero, tienen posesiones y quieren más, porque no conocen a Dios, no conocen a Dios. Y los pobres se lamentan de los ricos porque no conocen a Dios. Entonces el mundo está perdido, equivocado, errado, porque no conoce a Dios. El mundo agoniza. Pero no cree en Dios. El mundo muere porque rechaza a Dios. El mundo es orgulloso, pedante, indiferente, porque ignora a Dios. El ignorar a Dios es que ellos pueden por su propia cuenta salir adelante. Y eso pasa a veces con los cristianos, hermanos. No le dan la prioridad a Dios. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? A aquel en que no han conocido. ¿Cómo creerán en aquel en el cual no han creído? ¿Qué más dice? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán? Entonces allí entramos nosotros también. ¿Cómo irá el mundo si no le predicamos? Hay un tremendo egoísmo, como en aquel tiempo, desde hace 2000 años atrás. Los judíos recibieron esta palabra con el fin de enseñar al mundo, de predicar al mundo, pero no lo hicieron. Ellos solo se encasillaron y dijeron: esto es para nosotros, esto no es para los perros, esto no es para el mundo gentil, este es para nosotros. Y acapararon para ellos, y a los otros lo estorbaron. Porque de esa manera, hermanos queridos, ni ellos entraron, ni dejaron entrar a los demás. Y el Señor Jesucristo le dijo: aquel que no ha conocido ni letra, van ustedes después de que reciben a Jesucristo y lo hacen 2 veces más hijo del infierno. Lo confunden. La cizaña. Miren el plan que corremos nosotros, hermano. Ya somos salvos, sí, ya somos salvos, pero egoístas. Yo digo, hermano, mis vecinos deben estar evangelizados. Y no lo están. Les he hablado esporádicamente. Pero eso no es la manera. La manera es procurar llegar a que sean salvos. ¿Cómo? ¿Cómo creerán? ¿Cómo conocerán ellos a Dios si no hay quien les predique? Y nosotros tenemos la verdad, pero lo tenemos la verdad en el bolsillo, bien guardada, bien con llave ahí. Entonces, precisamente este es el mensaje, hermanos, un mensaje general, tanto para la iglesia como para el mundo. El mundo sufre por su ignorancia, sufre porque no busca a Dios. ¿Y quién busca a Dios? Nadie.
La Biblia dice que nadie ha buscado a Dios, nadie busca a Dios, es Dios el que los busca. Dios vino y plantó una iglesia en este lugar con el fin de buscarlos. Pero como si hubiese espinas o algo que en la puerta no los deja pasar. Hay un enemigo que todavía vive y nos hace la vida difícil. Pero cada vez que nos hace difícil, nosotros debemos vencer, porque no hay obstáculos para predicar la palabra. Debemos ir, viendo esos versículos, debemos ir más, con más empeño, con más empuje, con más preparación en el Espíritu. Porque la salvación es por la intervención de Dios. No es por la intervención humana. No es solamente por la predicación. La palabra, cuando es respaldada por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo que al escuchar la gente el mensaje de Dios, el Espíritu Santo constriñe el corazón de la gente y ellos vienen a Jesucristo. Y Él hace el resto. ¿Qué más dice, hermano? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? Yo veré la manera, hermano, de salir. El próximo domingo ya no debo quedarme en casa, hermano, porque tengo muchos mensajes en el corazón para dárselo a la gente de parte de Dios. Entonces, cuán hermosos son los pies de los mensajeros. Hay una canción que dice: irán cantando, orando y llorando por los caminos, esparciendo las semillas, pero volverán con mucha alegría, con canto en sus gargantas, trayendo las gavillas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian estas verdades, estas buenas nuevas. Hay promesa de Dios, que Él estará todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, siempre y cuando estemos sembrando la palabra y haciendo discípulos a todas las naciones. Entonces, ¿cuál es, hermanos, la materia prima para esto? Ahí lea 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Dice. Así que la fe es por el oírle a Dios. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. La fe no viene, hermanos, porque uno ayuna más, porque uno ora más, porque uno vigila más, porque uno asiste al templo más. La fe no viene por eso. La fe viene por el oír de la palabra. Cuando se oye la palabra entra en el corazón y la palabra lo limpia. Pero todo aquel que no lee la palabra, hermanos, las tinieblas van a invadir el corazón. Y se profesa ser cristiano y no lo es. Porque es la palabra. El Espíritu Santo viene a la persona. Pero si no encuentra la palabra, ¿qué va a usar? Por eso es que mucha gente no puede ser transformada. Sigue siendo lo mismo año tras año. ¿Por qué?
porque no leen la palabra. Y el Espíritu Santo viene a ese corazón y no encuentra palabra. Es por el oír, es por el guardar, es por el llenar el corazón de la palabra de Dios. Por eso que la tentación viene a la mente. El diablo trabaja así, dardos encendidos vienen a la mente. Cuando la palabra no está en el interior de la persona, no hay con qué refutarla, no hay armas para echarlo fuera, no hay fuerza, no es fuerza humana. Entonces, el enemigo mete esa idea ahí, que es un principio de pecado, tentaciones, ahí está. Y como no hay palabra en el corazón, esa idea, ese pensamiento, baja al corazón. No hay que le refute, no hay que le impida esa palabra. Entonces, Satanás trabaja de esa manera, a la mente, al alma. Y ahí se va anidando. Una vez que entra en el corazón esa palabra tentativa, ahí se empieza a gestar el pecado. Y luego, como no hay palabra, puede haber argumentos de otras cosas, puede haber mucha lectura de otros libros, puede haber mucha televisión, puede haber mucha información. Y tengan cuidado con el TikTok, no sé cuánto es eso, porque no todo es bueno. Entonces hay que clasificar. Todas esas cosas, más se piensa en eso que en la palabra, porque hay vaciedad de palabra, hay ausencia de palabra. Y el cristiano cae en un adormecimiento. Y el enemigo empieza a trabajar de esa manera. Y otro dardo, y otro dardo, y otro dardo. Lo fulmina el cristiano. Ya no tiene ganas. No tiene ganas de leer, no tiene ganas de orar. Pero sí tiene ganas de otras cosas. Y cae en un montón de juicios y argumentos humanos. Por eso dice que la fe viene por el oír. Cuando uno lee más la palabra, lee más la palabra, lee más la palabra, se fortalece y conoce a Dios por la palabra. Y su fe es por la palabra. Y sabe quién es Dios y empieza a temer a Dios. Y no hace tonterías. Si la persona no teme a Dios, comparte el tiempo. Un rato para Dios, otro rato para el enemigo de Dios. Eso se lo digo, hermano. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pierde el respeto, pierde la honra, pierde el temor de Dios. Hay gente que ha perdido hace rato el temor de Dios. Y acusan y denuncian y actúan por su cuenta. Es fácil de reconocer eso. No hay palabra, porque la gente no actúa por la palabra, no actúa por el Espíritu, aunque lo diga. En eso hay que tener cuidado, porque dice, la materia prima de la fe es la palabra. La fe la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Hombres y mujeres en aquel tiempo de Jesucristo que no habían leído, pero oían la palabra de Dios. Como el ciego Bartimeo, por ejemplo. Él no había leído porque no veía, pero él oyó de Jesús. Y él, por ese conocimiento de Jesús, salió al camino. Él averiguó que Jesús debería pasar por ese camino. Y él se puso a un lado del camino. Y cuando escuchó que Jesús pasaba, es por haber oído la palabra de Jesús.
Y cuando pasó, como sea, él le gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aunque los otros le dijeron: cállate, ciego, estás cochino, estás barbón, inmundo estás. Y él gritó más, porque él tenía conocimiento de quién era Jesús. La mujer del flujo de sangre, ella sabía y dijo: Jesús está cerca. Y yo sé que Jesús sana tantas enfermedades, no importa la enfermedad que sea. Yo sé que ese siervo de Dios me puede sanar, aunque no pueda hablar con él, pero solamente tocaré su manto y quedaré sana. Mire el conocimiento de esa mujer. Solamente si yo le tocare, dijo. Y Jesús sabía que esa mujer estaba por ahí. Y él a propósito le dio tiempo hasta que la mujer llegue. ¿Sabe lo que es, hermanos, una hemorragia de 12 años? Una mujer con hemorragia 12 años, que se había gastado todo su dinero, no tenía fuerzas, no tenía nada que dar a esa mujer. Así le dijo: y tocaré su manto. Y así hay muchos. Muchos. El Señor Jesús a muchos le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Como al paralítico del pórtico de Salomón. Llegó y lo vio tendido ahí. ¿Cuánto tiempo estás aquí? Le dijo: 38 años. Él sabe lo que nosotros tenemos. Pero ¿cómo le invocarán si no le conocen? No creen. Entonces, alguien tiene que correr la voz y decir: aquí se está predicando la palabra de Dios. Es el mismo Cristo que sana, que salva. Es el mismo Cristo que hace milagros hoy. Es el mismo Él. Y que la gente crea, y la gente se va a sanar en esos campos, en esas pampas, en esos parques. La gente se va a sanar. Pero nosotros tenemos que creer. Nosotros no podemos decir: a ver, por si acaso. Por si acaso, a ver. Gloria a Dios. La fe viene por el oír. Amén. Aunque no lo veas, pero la fe viene. Si has oído la palabra, estás ciertísimamente convencido. Porque la palabra te lleva a eso. Porque la palabra dio fruto en el corazón. Y yo sé que Cristo no miente. Lo que Cristo dice es verdad. Entonces yo lo proclamo. Hebreos 11:1. Es pues la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muy bien. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. La certeza. ¿Y qué es certeza? Es la firme seguridad. Yo soy un hombre de fe porque yo leo la palabra. Yo leo la palabra y veo lo que Cristo dice y Cristo hace. Entonces yo lanzo esa palabra y el Señor lo tiene que hacer porque es su palabra, no es para mí, es para el bien de las almas. Yo estoy seguro. Es pues la fe, la certeza, la firmeza, la seguridad de lo que yo espero. ¿Qué espero yo? Que hayan resultados de lo que estoy predicando. Por eso no se necesita, hermano, predicar mucho. Predicar lo preciso para sostenerlo.
predicar lo que es necesario. Porque cuando predicamos mucho la gente se va, se aburre. Parece politiquería. Te predique lo necesario, lo que el Espíritu Santo pone en su boca, eso predique. Y dígaselo con convicción, parado ahí. Si alguien le viene con una pistola, déjelo. Usted está en el nombre de Jesús. ¿Qué dice Filipenses, sin perder ese pasaje? ¿Qué dice Filipenses 2:9? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Mire, por cuanto Él se sostuvo en obediencia a su Padre y habló lo que el Padre le dijo que hablara y lo sostuvo, fue levantado hasta lo sumo. ¿Qué quiere decir hasta lo sumo? Ya no hay dónde levantarlo más, ya no hay. Eso es lo sumo. Él tocó el tope. ¿Y dónde lo levantamos nosotros más? ¿Dónde podemos levantarlo más? Ya no podemos. Cuando yo quiero levantar más a Cristo, tengo que hacer un hueco abajo y hundirme yo más. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Usted no es cualquiera. En el momento que usted está predicando la palabra del Señor, Cristo está de su lado. Si vienen y le apuntan con una pistola, dígale gloria a Dios, porque si el de arriba te autoriza que me mates ahorita mismo, yo estoy con Cristo. Si Él te autorizó, porque Él puede matarme así nomás sin pistola y llevarme. En el nombre de Jesús yo te ordeno. Arrodíllate ahora en el nombre de Jesús. Porque eso es lo que te falta. Tienes un vacío tan grande en el corazón. Eres un hombre necesitado de Dios. No tienes vida, estás muerto en delitos y pecados. Estás obedeciendo al príncipe de este mundo que se llama Diablo y Satanás. Ahora, ¿qué me dices? Aprieta el gatillo si eres tan valiente. Va a ver cómo tiembla ese hombre. Lo va a ver, sus ojos lo van a ver cómo tiembla. Esos son los soldados de Cristo. Amén. 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 Así es, hermano. Si Él dio su vida por mí, si llegó el tiempo y yo tengo que hacer por Él, pues aquí estoy. Deja de predicar. Renuncia a Cristo. Ay, sí, yo renuncio, no me mates, sí, yo renuncio. No, ya no. Acá quédate con mi micrófono, quédate, mi celular, todo te doy. ¿Para qué vale ese, hermano? No vale para nada, hermano. Así es, hermano. Uno está dispuesto, hermano. Ahí sí nos dice la canción que cantamos antes. ¿Cómo dice, pastor? ¿Cómo dice la canción? Quiero vivir con Cristo. ¿Cómo es? Quiero caminar con Cristo. Quiero morir con Cristo. ¿Lo han cantado o no lo han cantado antes? ¿Hemos cantado o no? El himno. Ah, entonces, en vano se cantaba. Usted está delante de Dios, Él está a su lado. A ver que le disparen, hermano. Nada le van a hacer, nada, hermano, nada.
Porque ese nombre es el nombre que Dios le dio. Es un nombre sobre todo nombre. Generales, tenientes, eso quedan, hermano, enanos, quedan, hermano, esos están podridos por dentro, tapados con una solapa llena de colores y de banderas y de tantas cosas, pero por dentro ese está podrido. ¿Qué valor va a tener, hermano? Cuando lo ve usted que se para firme en el nombre de Jesús. No le va a hacer nada. Y si me hace porque ya me tocó, sea ahí o sea en otro sitio. Así es el Evangelio, hermano. El Evangelio es de valientes, hermano. Yo estoy predicando y sigo predicando. Y que no me interrumpa. Más bien que doble sus rodillas. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque la fe que yo tengo viene de arriba. El don de la fe me ha dado Dios. El don del arrepentimiento me ha dado Dios. Si no, no creería, hermano. Si Dios no me hubiese dado el don de fe, yo no creería. ¿No dice la palabra? La fe no es nuestra. La fe viene de Dios. El arrepentimiento viene de Dios. Y por eso soy salvo. Porque Él me permitió. Él me dijo arrepiente. Yo tenía que arrepentirme. No Él no. Y yo me arrepentí. Y eso es cierto. Entonces recibí la palabra. Recibí a Jesucristo al arrepentirme. Y la fe me dio Él. Y por esa fe estoy aquí. Por esa fe yo predico. Que me voy a avergonzar delante de una tanda de pecadores, hermano, que andan todos envueltos en su pecado, en su maldad. ¿Me voy a avergonzar de mi Dios? Nosotros somos los valientes, pues yo le dije, hermano, aunque seamos poquitos, pero Dios añadirá a esos valientes. Amén. Otros valientes, no cobardes. Ahora, ¿qué queremos cobardes, hermano? Porque llegará el momento, hermano, en que la iglesia tradicional se parará en esta puerta trayendo el ejército para que nos fusilen. Porque como nosotros no vamos a querer enrolarnos con ellos, porque ellos primero van a buscar alianza, los ecuménicos. Ya hicieron alianza, ya hicieron, hermano, un convenio de que todas las iglesias del mundo se van a unir en una sola religión del mundo. Y van a venir aquí. ¿Y ustedes son quiénes son? ¿Quiénes les autorizó a predicar? Así como en el tiempo de los fariseos. A Juan el Bautista le dijeron, tú estás predicando, ¿con qué autoridad tú bautizas en agua? ¿Ah? ¿Quién te ha dado autorización? ¿Nosotros los fariseos tenemos que darte la autorización? ¿Cómo? ¿Cómo que tú eres el Mesías? No. Entonces, ¿por qué? Ellos querían buscar al Mesías para que el Mesías también le den al Mesías, a Jesús mismo le den una carta para que Jesús diga, no, yo vengo con autorización de los fariseos, de los escribas. La iglesia tiene que ser valiente, hermano, como en el tiempo primitivo. Bendito sea Dios. Entonces, mire lo que dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, la firme seguridad de lo que no veo. Romanos 4:17, ¿qué dice? Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. Mire lo que dice Dios. ¿Dios es un Dios de fe o no? Yo le pregunto, ¿Dios es un Dios de fe?
¿El Dios que nos creó es un Dios de fe o no? Él tiene fe, Él confía en nosotros más que nosotros mismos en nosotros. Por eso dice ahí que Él llama las cosas que no son como si fueran. Él es un Dios de fe. Abraham estaba viejito, le dijo, no importa, Abraham, aunque estés viejito, pero vas a engendrar todavía. ¿Entendió? Dios, nuestro Dios, es un Dios de fe. Por eso llamó a los que tienen fe. Y vamos a ir terminando, hermanos. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Mire, agárrese. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Pero sin fe, óigame, todos los que no tienen fe desagradan a Dios. Dios ni los mira. Toda aquella persona, hermano, que hace las cosas sin Dios, no espere nada de Dios. Porque ahí está diciendo, sin fe es imposible agradar a Dios. Mire, por eso que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. El que no lee la palabra, ¿de dónde tiene fe? Si solamente la fe, la palabra de Dios es la que nos conduce en fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios crea que le hay. El que dobla sus rodillas, el que ora a Dios, tiene que creer que Dios es el que lo escucha. No creer en la oración, sino creer en aquel a quien está orando. Porque Él es galardonador. O sea, que Él ora y ora y ora y ora y no tiene resultados. ¿A quién le estará orando? La fe, la recompensa, el galardón de la fe. Hermanos, todo esto es tan importante para nosotros, tan importante, hermano. Usted léalo y reléalo y léalo y vuélvalo a leer, y el Señor le abrirá un panorama diferente de lo que le estoy diciendo y lo preparará para la guerra espiritual, la guerra de parte de Dios. Y nosotros nos prepararemos, hermanos, del lado de Dios. Él es el guerrero, Él es el que va adelante. Y nosotros miraremos su gloria. Porque Él ha dicho, hermanos, en 1 de Juan 5:19 dice, y sabemos que somos de Dios, pero el mundo está bajo el maligno. Mire lo que dice. Sabemos que somos de Dios, pero ¿cómo sabemos si no hacemos nada? Sabemos que somos de Dios, pero el mundo está bajo el maligno. El maligno controla el mundo y a través del mundo quiere controlarnos a nosotros. Tenga mucho cuidado, hermano. Con quién habla, a quién recibe en su casa, tenga mucho cuidado. Porque hay gente que hoy anda predicando otro evangelio. No se deje sorprender. Muy bien. Bendito sea Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Así que métase en la Biblia, usted que puede leer. Lea y lea y lea y lea todo el tiempo. Lea la Biblia, lea la Biblia. Hoy está en el celular. Así que puede leer por todo lugar. Lea la Biblia y empápese, entérese. Bendito sea Dios. Muy bien. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar, hermanos. Amén. Padre Santo, te damos gracias. Tú eres nuestro instructor, nuestro maestro. Tienes tantas cosas para enseñarnos, Señor. Pero todo está en tu palabra, Padre. Que tu Espíritu Santo sea nuestro ayo. Que tu Espíritu Santo sea, Señor, el que nos conduce. Porque tu palabra dice que todos los que son hijos de Dios son guiados por tu Espíritu. Guíanos, concéntranos, amado Dios, y prepáranos. Pronto nos vamos, Padre. Bendito Dios, en este congreso ya está a punto de aprobarse el llamado matrimonio gay, aunque eso no es matrimonio, no es natural. Padre, ten misericordia. La gente puede ser instruida, pero ignorante, porque no te conocen y hacen las cosas a su manera. Pero no escaparán, Padre Santo, de tus juicios. Te pedimos que tengas misericordia y que alcancen la fe y se salven, porque por todas esas cosas darán cuenta. Y tu iglesia, Señor, dará cuenta, porque el tiempo que nos has dado es tuyo, Padre, y no podemos echar mano del tiempo que es tuyo para nuestras cosas. Tú eres Dios justo. Bendice a nuestros hermanos que no han venido, Padre. Guárdalos en tu nombre, Señor, y tráelos, Padre Santo. Queremos estar juntos, compartir juntos, Padre, estos cultos. Pero cuídalos, Padre Santo. Cuídalos, Señor. Oh, gracias por esta iglesia, por mis hermanos que se dan el tiempo, Padre, y tienen la paciencia, bendito Dios, de orar delante de ti, estar juntos en armonía, Padre, alabarte, adorarte y oír tu palabra. Bendícelos, Padre Santo, a cada uno en particular en sus casas y aquí en la iglesia. Bendícenos, Padre, en unidad, juntos. Gracias, Padre. Gracias por tus siervos, por tus siervas que están aquí. Bendícelos, amado Dios. Muéstrate, preséntate, Padre amado. Sí, Señor. Gracias, amado Padre Celestial. Gracias, Señor. Necesitamos de ti. Cada día te necesitamos más y más y más. Porque los tiempos serán cada vez más difíciles. Así que más te necesitamos, bendito Dios. Padre, desarráiganos de las cosas materiales para poder irnos contigo, Señor. Gracias, soberano Señor y Dios. Bendito tu nombre. Gracias, amado Señor, por todo lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás en nosotros. Bendice a tu siervo Alejandro Villegas Castillo, Señor. Bendice a su esposa, su congregación. Bendice también, Señor, a mi hermana Leonor Villalobos Castillo, Padre. Bendice su vida, bendice su ministerio, bendice su iglesia, su pastora. Bendícelo, Padre, su economía. Bendícelo, Padre amado, todo cuanto lo has rodeado, Padre. Sí, Señor. Guarda, Señor, su alma. Guárdalo, Padre. Y bendícelo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien.